Hola, vamos a continuar con nuestra discusión de este libro, esta maravilla que conjunta arte, filosofía y todo lo demás de la pluma de Sergio Espinosa Proa, Nelson Guzmán Robledo y Leobardo Villegas Mariscal. Ya estamos discutiendo el tercer artículo de Leobardo Villegas Mariscal titulado Sujeto-objeto, epistemología occidental y teoría del conocimiento de los huicholes. Vamos a hacer una pausa, sin embargo, una breve pausa para establecer ciertos parámetros en la discusión. Y para ello voy a citar este artículo de muy reciente aparición que se titula Construccionismo social y rechazo de la ciencia del clima. Construccionismo social y rechazo de la ciencia del clima. Obviamente está en inglés, es mi traducción. Social Constructionism and Climate Science Denial, de Sven Ove Hansson. Aparece en el European Journal for Philosophy of Science, agosto de 2020. Aquí está la referencia 1037. No pongo a dónde se pueden dirigir en la página de internet para bajarlo, porque en realidad es de acceso libre. Este artículo presenta ciertas cosas interesantes que me gustaría comenzar discutiendo. En particular se pregunta cuál es la relación que existe entre los variados relativismos epistémicos y el rechazo a la ciencia. Aquí lo voy a poner: relativismos epistémicos y rechazo a la ciencia, a los resultados de la ciencia. ¿Cuál es la relación que hay entre estos, los relativismos epistémicos, y el rechazo a la ciencia? Si es que hay alguna relación. Muchos la van a negar para poder seguir siendo relativistas epistémicos irresponsables que dicen, bueno, cualquier cosa, ¿no? Y que no tiene nada que ver con el rechazo a la ciencia por los grupos de izquierda o de derecha que quieren sacar adelante sus agendas políticas y que si les estorban los resultados de alguna ciencia, pues no tendrán empacho en hacerlos a un lado. La pregunta, pues, del señor Hansson es: ¿cuál es la relación entre los relativismos epistémicos y el rechazo a la ciencia? ¿Qué vamos a entender por relativismos epistémicos? Bueno, en lugar de hacer una discusión demasiado teórica, vamos a hacerla exactamente como le hace Hansson. Vamos a poner aquí unos ejemplos. La deconstrucción de Derrida. La deconstrucción es un ejemplo de relativismo epistémico. ¿Cuál otro? El constructivismo social. Constructivismo social. ¿Cuál otro? El posmodernismo. ¿Cuál otro es un relativismo epistémico? El programa fuerte. El programa fuerte en sociología de la ciencia. Fuerte en sociología. No en sociología general, sino en sociología de la ciencia, para hacerlo más específico, en sociología de la ciencia. Esto es lo que se entiende por relativismos epistémicos. Todos ellos, pues, se puede dar una amplia bibliografía. De la deconstrucción de Derrida, pues es infinita. Del constructivismo social, Peter Berger, creo. Posmodernismo, bueno, ya ni para qué hablar del posmodernismo o del programa fuerte en sociología de la ciencia, David Bloor y todos esos. Pero aquí nos interesa incluir dentro de los relativismos epistémicos lo que estamos discutiendo: las lógicas otras. Las lógicas otras. ¿Por qué hay que incluirlo dentro del relativismo epistémico? Bueno, vamos a hacer una cita. Vamos a hacer una cita de la página 100. Aquí la tengo subrayada, es esta. De la página 100, de una frase de este gran pensador zacatecano Villegas Mariscal. ¿Qué dice? Él dice: el pensamiento tiene que mutar de su inclinación metafísica por buscar la verdad total de lo real a su inclinación patafísica, conforme a la cual lo real no existe, es una mera ilusión, tal y como lo hicieron los antiguos propagadores del relativismo. Nos está diciendo que el pensamiento tiene que mutar, tiene que dejar de buscar la verdad de lo real y aceptar, asumir, porque también dice que es una inclinación de ese pensamiento, y sin duda lo es,
que lo real no existe, es una mera ilusión, tal y como lo hicieron los antiguos propagadores del relativismo. Lo real es una mera ilusión. Buscar lo real es un error. Eso es lo que va a configurar la posibilidad de que haya otras lógicas. Si de verdad existe algo real y el camino para obtener esa realidad es la ciencia, entonces las lógicas otras se desvanecen en el aire como humo, en el mundo de la oscuridad y bueno, ciertamente de las prácticas chamánicas que lo único para lo que sirven es para engañar a la gente. Pero, sin embargo, si nosotros logramos argumentar que en algún sentido la ciencia no tiene ningún acceso privilegiado a lo real porque lo real no existe, entonces se abre la posibilidad de las lógicas otras. Entonces desde aquí nosotros estamos viendo que bueno, la profesión de fe del antropólogo es aceptar la existencia de lógicas otras y darles una cierta dignidad. En este caso, darle la dignidad a los pensamientos otros de que no son meras supercherías o engaños o estafas, sino que son de alguna manera epistemologías alternativas que nos llevan a otros mundos, que es lo que han estado hablando estos señores de la selva y el concepto. Por supuesto, lo hacen de manera tal que no quede claro que lo que ellos buscan es el rechazo a la ciencia. Bien, entonces el relativismo epistémico, en este caso nosotros tomamos como ejemplo las lógicas otras. ¿Cuál es su relación? La relación que mantiene con el rechazo a la ciencia y cómo se argumenta que existe esa relación entre relativismo epistémico y rechazo a la ciencia. Bien, Hanson nos da tres medios, tres métodos, tres metodologías, o más bien una sola metodología dividida en 3 puntos para poder abordar este problema. Número 1, el primer punto es que existan en la literatura académica razonamientos dirigidos contra la ciencia. Ahora bien, el que existan estos razonamientos no es condición suficiente. ¿Por qué? Porque se pueden hacer ese tipo de razonamientos de manera retórica para demostrar que efectivamente pues no existen o que se pueden superar. ¿Por qué entonces surge la necesidad? Ese es el por qué entonces surge la necesidad del siguiente criterio que establece Hanson. Apoyo explícito a esos argumentos. Este vendría siendo el siguiente punto. No basta que existan en la literatura académica razonamientos dirigidos contra la ciencia, porque pueden ser utilizados simplemente como base de pruebas por reducción al absurdo o como ejercicios académicos sin ninguna relevancia. Se deben de apoyar explícitamente, debe haber apoyo explícito por parte de quienes los realizan. Deben de creer que esos argumentos realmente logran su cometido, que es minar nuestra creencia en la ciencia. Y finalmente debe de haber grupos sociales que usen esos argumentos. Estas le parecen a Hanson condiciones necesarias y suficientes para decir que efectivamente hay una relación entre el relativismo epistémico que prodigan los académicos en las academias y por los que los gobiernos, las fundaciones y demás les pagan mucho dinero, y los grupos sociales que utilizan esos argumentos para ir en contra de variadas políticas públicas o para evitar esas políticas públicas. Vamos a poner unos ejemplos. Vamos a suponer que efectivamente logramos demostrar todo eso. ¿Contra qué podemos ir? Bueno, cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? Es establecer una relación entre la actividad del hombre y la elevación de la temperatura en el planeta. Ese es un resultado de la ciencia. O debe de serlo, porque no puede ser de otra manera. ¿Qué otro hay? Bueno, pues la relación entre fumar y que haya cáncer de pulmón. ¿Cómo se puede establecer esta relación? Bueno, también a través de parámetros científicos.
ciencia y así muchas otras que pueden estar en la agenda cotidiana de nuestros días y podemos hacer el ejercicio de buscar muchas otras en las que la ciencia tiene un papel relevante para establecer ese tipo de políticas. Bien, entonces los argumentos de relativismo epistémico o de Fumar tienen importancia porque el cambio climático se debe, se supone, su origen causal, su causa fundamental es la actividad humana y en particular el quemar petróleo y sus derivados, arrojar a la atmósfera grandes cantidades de dióxido de carbono como resultado de la actividad humana. Esa actividad humana pues se concentra en las industrias petroleras. Vamos a poner aquí los intereses corporativos que están aquí. Industria petrolera. Vamos a poner industria petrolera. Y compañías tabacaleras. El descubrir una relación entre las actividades de la industria petrolera y el cambio climático inducen, obviamente, a tratar de disminuir el ritmo de estas industrias, el ritmo de producción de estas industrias, algo que va contra su ganancia. Lo mismo pasa con las compañías tabacaleras. En este caso está perdido el asunto. Las compañías tabacaleras ya avisan, ya en los paquetes de cigarrillos, de cigarros, uno puede encontrar fotografías de los resultados de hacer uso del tabaco de manera cotidiana. Lo mismo puede pasar con las industrias petroleras, pero en este caso a lo que va dirigido es a detener el nivel de las emisiones. Por lo tanto, deben de bajar el conjunto de su producción, en este caso la producción de barriles de petróleo. En el caso de la industria petrolera, y esto es muy interesante, hay dos modalidades de la industria petrolera: que esté en manos privadas, como en muchos países, o que esté en manos del Estado, que sea un bien público. En este caso y en este caso, en ambos casos, los argumentos relativistas funcionan para no detener la producción de barriles de petróleo, pero en este caso se cae en la derecha. Generalmente se cae en grupos de derecha que defienden intereses corporativos. A la izquierda le llamaría grupos de derecha a la defensa de los intereses corporativos, y en este caso se caería en grupos nacionalistas. En ambos casos, para poder frenar la discusión, para poder salir al paso a la discusión científica, lo primero que hay que hacer es decir que la ciencia pues en realidad no funciona. Es un discurso más entre otros discursos y no tenemos por qué hacerle caso. Podemos hacerle más caso a los discursos de nuestra nacionalidad. Podemos hacerle más caso a la patria. Podemos hacerle más caso a la productividad. En ambas situaciones llegamos a exactamente lo mismo. Se requiere negar la ciencia. Se requiere caer en argumentos relativistas. Bien, entonces el primer paso que ya mencioné hace un momento es demostrar que existen esos argumentos. Y obviamente existen. La literatura filosófica está llena de argumentos escépticos contra la ciencia. De hecho, si nosotros leemos los esbozos del pirronismo de Sexto Empírico, ahí encontraremos multitud de métodos para, pues bueno, para negarnos a aceptar los argumentos de cualquier tipo de actividad cognitiva que crea que tiene un acceso a lo real. Ese es uno de ellos, los esbozos del pirronismo, los argumentos escépticos, la duda cartesiana. El problema con la duda cartesiana es que Descartes la utilizaba realmente como un argumento retórico, porque a final de cuentas logra demostrar la existencia de Dios, y Descartes de hecho creía en la ciencia. Ese es el problema. No es suficiente, no es condición suficiente que existan argumentos relativistas para poder decir que hay una relación entre el relativismo epistémico y los intereses de las grandes compañías corporativas, es decir, los grupos que niegan la ciencia, que niegan el cambio climático, que niegan la afección de nuestros pulmones por el cigarro y tantas otras cosas. Pero en este caso a Hanson le interesa mucho el cambio climático. Muchos niegan que existe el cambio climático y utilizan para ello argumentos de los relativistas epistémicos. Bien, entonces la segunda condición, ya nos vamos acercando a algo un poco más fuerte, nos dice que aquellos que expresan esos argumentos deben apoyarlos explícitamente. Descartes, el ejemplo que puse, explícitamente dice que va a dudar de todo, pero con ello solamente encuentra una manera de fundar
bueno, hasta la existencia de Dios. En el fondo, Descartes no pensaba realmente apoyar esos argumentos relativistas. Muchos filósofos utilizan esos medios de argumentación para llegar a otra cosa. Entonces, el siguiente paso es que esos que inventan esos argumentos se los crean. Yo sostengo que aquí tenemos un ejemplo de estas personas, estos grandes e insignes filósofos zacatecanos, manejan argumentos relativistas que toman de Nietzsche, generalmente de Nietzsche, es su héroe, para oponerse en gran medida al idealismo alemán. Esos argumentos los utilizan también para negar los resultados de la ciencia. A mí me gustaría que fueran un poco más explícitos porque aquí lo que defienden es la lógica de los pueblos otros, así como la cita que ya leí. Y nos dicen que la ciencia pues en realidad no tiene un acceso a lo real porque para ellos lo real no existe. Es decir, su postura es completa y absolutamente, bueno, no sé si idealista, pero realista no lo es, porque también se necesitan ciertas suposiciones para poder decir que tienen una postura idealista. Lo que sí se puede decir es que no tienen una postura realista. Para ellos no existe un mundo real al que se pueda acceder a través de la actividad empírica y que podamos obtener, bueno, leyes, regulaciones de lo real, leyes que regulen lo real. Para ellos eso, si se puede lograr, es irrelevante y seguramente es una actividad que no lleva a nada porque a ellos no les interesa la verdad. Bien, entonces, ellos explícitamente apoyan el relativismo epistémico, explícitamente generan argumentos y creen en esos argumentos, los promueven y con ellos defienden alguna cosa en su agenda, que no es precisamente una agenda política, y voy a explicar ahora en unos momentos más por qué no. Entonces, esos son dos elementos, pero no son suficientes todavía. Son elementos necesarios. Número uno, lo voy a reiterar, número uno, deben de existir los argumentos relativistas explícitamente en publicaciones académicas. Esta es una publicación académica. Dos, los que los utilizan deben de apoyarlos explícitamente. Ellos los apoyan explícitamente. No con el objetivo que voy a decir a continuación, pero sí con sus objetivos particulares. 3. Para que se cierre el círculo y haya una real relación entre el rechazo a la ciencia, en este caso a Hanson le interesa el cambio climático y el relativismo epistémico, debe de haber grupos políticos con una agenda política explícita para oponerse a las políticas contra la reducción de las emisiones de carbono, por ejemplo, las políticas contra la adicción al tabaco, y así sucesivamente. Deben tener una agenda política, es decir, debe haber una influencia real sobre eventos que estén ocurriendo en nuestra sociedad y que tengan que ver con los resultados de la ciencia. En este caso, estos compañeros, bueno, todavía no sé de un grupo radical en Zacatecas que esté promoviendo sus ideas, pero en cualquier momento puede surgir, Bien, ahora, hay algo interesante en el artículo de Hanson que quiero enfatizar. A partir de los 90, porque él revisa una amplia documentación de los años 90, a principios de los años 90, existe pues mucho furor entre los sociólogos por negarse al programa del cambio climático. Explícitamente dicen que es un error, etcétera, etcétera. Para finales de los 90, con excepción de Steve Fuller, todos se retractan. Pero según Hanson, y esto es lo que me parece muy interesante, no se retractan porque hayan abjurado de sus posiciones relativistas. No, eso sería un escándalo. De repente aceptan la realidad del mundo, que no es una construcción social, que no es el resultado de la acción del poder social humano, no del poder anónimo de la naturaleza. No, del poder social humano. Esa es una creación, dicen ellos. La ciencia es una creación del poder humano y responde a intereses humanos. Seguramente. El punto es que a finales de los 90 se retractan, y se retractan no por lo que acabo de decir, que hayan abjurado y que de repente crean en la existencia de un mundo independiente de nuestras voliciones y que está regulado por leyes, etcétera, y que es comprensible o algo así. No, ellos no se retractan de eso. Su echada hacia atrás es política, es un movimiento político. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que una gran cantidad de grupos de extrema derecha en Estados Unidos ya estaban utilizando y citándolos como autoridades para oponerse a las políticas gubernamentales en contra del cambio climático. Y como estos pensadores, como estos también, esa es una característica de estos pensadores, ellos quieren mantener un perfil político neutro, porque
están realizando una continua exacción de fondos, en este caso en Estados Unidos, de fondos tanto públicos como privados, y aquí de fondos generalmente públicos en México. Entonces deben de mantenerse neutrales para no tener que responder a cuestionamientos sobre sus lealtades políticas que les podrían impedir el acceso a recursos. Ya se sabe, si se tiene una postura política, uno está abierto a que sea cuestionado y a que en cierto momento, cuando los contrarios a la postura de uno mismo lleguen al poder, pues le nieguen a uno los recursos. Eso sucede aquí en México. Entonces ellos tienen que mantenerse neutrales, pero si de pronto ya se ven muy cerca de grupos de extrema derecha, pues van a abjurar de todo lo que sea necesario abjurar para seguir teniendo los dineros. Eso es un descubrimiento sorprendente en nuestros amigos los relativistas. Es un relativismo bien pagado, es un relativismo de diseño. Ellos son relativistas en la medida en que pueden alguien pagarles, en que pueden cobrar. En el momento en que dejen de cobrar, bueno, van a recuperar la razón, van a recuperar la razón porque ya no hay dinero para poder vivir en este mundo. Siendo relativista se necesita el dinero. Si no se tiene dinero, uno tiene que aceptar la realidad del mundo y la realidad de la economía y la realidad de todo, incluso del cambio climático. Entonces, volvamos pues sobre los problemas que estos compañeros traen ante nosotros, que son muy importantes. Número uno, si ellos tienen razón, ¿a dónde debemos de llevar? A abjurar de la ciencia. No creemos en la ciencia. Pero ellos no tienen razón, porque el cambio climático es un consenso ya entre los científicos. Dirán, es un consenso científico, no es algo real. No hay un mundo real, los huicholes tienen otra realidad. Basta con que nos hagamos parte de la lógica de los huicholes para que desaparezcan los problemas de esta realidad terrible en la que nosotros vivimos, producto de nuestra construcción social. El cambio climático no es el resultado de cambios en los parámetros biofísicos, sino cambio en los parámetros psíquicos. ¡Qué gran descubrimiento han hecho! No, señores, estos son puras, bueno, yo lo diré, son errores. Realmente no utilizan bien los argumentos escépticos, los utilizan más bien a su conveniencia y bueno, vamos a continuar discutiendo esto. Gracias.